¿sí? Y en este caso, la marca somática se hace mucho más eficiente una respuesta que al automatizarse nos contribuye a hacer respuestas más eficientes ante diversas situaciones en el ambiente. Adelante, Sandra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Sandra. No, yo quería comentar algo que uno también muchas veces, con respecto a cuando uno tiene un vínculo de apego muy grande con una persona, sea familiar, amigo o como quieran llamarlo, y esa persona quizás está sufriendo una determinada dolencia, muchas veces tendemos o tiende esa persona a somatizar los mismos síntomas de la persona que está, digamos, con una dolencia. Está bueno, está interesante eso. Eso es como que la empatía con esa persona te hacen, sí, te hace reproducir incluso la sintomatología, puede ser. Claro, Eso porque es, muchas veces se dice, está somatizando, o sea, el famoso dicho que dice, vos, yo estoy sintiendo lo mismo que esa persona, es obviamente más allá del tema de la empatía, o sea, que está haciendo propio eh, esos, digamos, síntomas que está teniendo esa persona. Por eso le decimos, está somatizando, vos estás somatizando, por ejemplo, con lo que generalmente comúnmente se dice, ¿no? A eso porque obviamente tiene que ver con el tema de las emociones. sí, O sea, estás sí, haciendo propio esa emoción. sí. A ver, yo nada más voy a aclarar algunas cosas. No es porque esté, digamos, cerrado lo que tú estás diciendo, Sandra. Nada más hay que, digamos, entender cuáles son los límites del conocimiento científico que les estoy transmitiendo, ¿sí? Lo que conocemos, Sandra, es que el cuerpo es el responsable de expresar las emociones. Eso es lo que la mayoría de las gentes que trabajan en neurociencias y buscan explicar las emociones les queda más o menos claro, ¿sí? Que en el Bien. cuerpo de alguna manera están almacenados, ¿sí? Respuestas que digamos, como lo que describe Antonio Damasio, como marcas somáticas que expresan emociones, ¿sí? Nos hace falta entender mucho en este sentido y nos hace falta entender cómo ocurre eso de la marca somática, si es algo que fuera como una memoria corporal. No hay muchos que hablen de eso y me acuerdo de hecho que una vez que cuando yo empecé a leer esto, se me ocurrió contactar a un amigo que se llama Roberto Prado Alcalá, que es un investigador que trabaja mucho en memoria, y le pregunté sobre qué opinaba él sobre esto de la marca somática y la posibilidad de que hubiera memorias emocionales en el cuerpo. Y le mandé un correo en ese sentido y nunca me contestó. Y cuando me lo encontré ahora en México, me dijo que era un tema muy complejo, que era difícil de entender. El tema es que realmente no sabemos, sí, o no podemos afirmar, de acuerdo a la literatura científica, que existe un proceso de almacenamiento de información y memoria en el cuerpo, porque no lo hemos estudiado, Sandra, ¿sí? Sí, lo que Pe- pasa que, o sea, sería diferenciar. Una cosa es la somatización, eh, por, a ver cómo puedo explicarlo, a nivel personal frente a un evento y otra cosa es la somatización en base a una empatía hacia otra persona. si ambas cosas pueden estar pasando, Ujú. definitivamente, pero ambas cosas en ciencia hemos sido, sí, un poco negligentes, sobre todo con el tema de las emociones, y las hemos estudiado poco como para entender esto cabalmente. Lo que tenemos claro es esta noción de la marca somático como una propuesta que ha sido aceptada más o menos en las neurociencias, que sugiere fundamentalmente, Sandra, y esto se los digo justamente porque se trata de que les transmita sí, este conocimiento que tenemos con el propósito de que puedan responder adecuadamente el segundo parcial. Lo que sabemos, Sandra, es que hay respuestas automáticas que dependen justamente de lo que Antonio Damasio le llamó marcador somático, ¿sí? Y que pueden preceder la conciencia o el darnos cuenta de la decisión que estamos tomando. Pareciera como que primero ocurre la respuesta emocional y después nos damos cuenta de qué decisión vamos a tomar. Esto es re importante, digamos, que les quede claro que es justamente la noción que transmite Antonio Damasio, Pero, ¿sí? profe, una cosita, sería entonces que, o sea, la somatización.
se haría visible a través de un trauma. Sí, no creo que necesariamente sea así, Sandra, porque me parece que la idea del marcador somático implica que prácticamente, sí, la Sí, porque mayoría de anda las en cosas una que, situación de peligro, sería, uno estaría somatizando frente a una situación de peligro ya vivida. claro, pero no necesariamente tiene que ser una situación de peligro, como bien dice Silvia, ¿sí? Ujú. O sea, lo que dice Silvia tiene razón, no siempre esos marcadores somáticos van a estar relacionados con algo negativo. De hecho, por ejemplo, voy a plantearte un Ah, ejemplo sí, de ya cosas, entiendo, ya está, sí, ya sí, entendí. sí, Bien, o bien, sea, sí, sí, está en bien. mi caso, por ejemplo, Mm. yo me acuerdo que una de las sí, una de mis primeras novias cuando era joven, adolescente, en su casa había un aroma muy Claro, particular, sí, sí, a eso sí, está y bien. cuando llego a un Ujú. lugar en donde hay ese aroma, me transmite confianza, Sí, 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 ¿sí? entendí, ya está. Sí, 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 ahora Eso me ubiqué. Eso tiene un papel importante en la toma de decisiones. Eso es muy importante que lo enfaticemos para entender el concepto de marcador somático. Significa, en este sentido, Sandra, significa que, por ejemplo, cuando yo llego a un lugar que huele así, lo Sí. primero que yo siento es sentirme en un lugar familiar, en un lugar conocido, en un lugar en donde tengo confianza, ¿sí? Ujú. Y eso, Bien, digamos, más allá de las cuestiones racionales, me hace tomar la decisión de aquí me siento bien, claro, claro, ¿sí? claro. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, Es ahí entendí, justamente a lo ahí que va. se refiere el marcador somático. Tú puedes no darte cuenta de la decisión que estás tomando, pero ya emocionalmente estás tomando una decisión de, Claro, aquí estoy joya, ¿sí? claro, claro. Sí, 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 se Sí. entiende, perfecto. Ahí va. Adelante, adelante, creo que Gracias. primero, no, gracias a vos, Sandra. Adelante, Sonia. Hola, profe. Sí, sobre eso, justamente me parece que lo que acabo de decir de que la sensación uno tiene antes de darse cuenta o de racionalizarlo, digamos que eso sería como una base del marcador somático, del concepto de marcador somático. A ver, otra vez que no comprendí bien. Sí, recién había dicho que uno siente la emoción, la sensación, pero antes de darse cuenta de cuál es la causa o antes de, digamos, entenderlo racionalmente, la causa de, por ejemplo, lo que decía usted, se siente cómodo con ese aroma, pero antes de darse cuenta que fue ese aroma lo que le hacía sentir en confianza, digamos. Ese podría ser un concepto del marcador somático para Claro, diferenciar. va por buen camino lo que estás diciendo, Sandra. Nada más hay que corregir algunos detalles. Sí. Ay, no sé por qué se oye mi eco, pero bueno, no importa. El tema es el siguiente. La sensación a la que tú te refieres en la literatura, lo que dicen es cuando hablamos de emociones, la emoción es la respuesta inmediata y lo que tú sientes de esa emoción es la interpretación cognitiva. A mí no me gusta mucho eso que manejan en la literatura porque se me hace que tiende a ser confuso, ¿viste? Pero en realidad tú tienes la emoción, lo que sí es claro es que tú tienes una emoción que parece que ocurre automáticamente, de forma muy, muy espontánea y de forma, digamos, eh, inmediata y automatizada. Sí, eso es a lo que se refiere la marca somática. Automáticamente se genera una respuesta, ¿sí? Sería Ante un como, contexto o una situación. sí, sería como esa diferenciación entre sensación y percepción. Claro, a ver, sí, pero ahí nos vamos a ir por las ramas, aguas, Ah, Sonia, bien, bien. ¿sí? Ya, dale. Este, está bien, está bien, está bien. Está bien en el sentido de que, o sea, por eso no me gusta la palabra sensación, Sonia, Ah, ya. ¿sí? Porque la sensación en las teorías cognitivos conductuales, como mencionaban acá, la sensación precede a la percepción, Claro. ¿sí? En el caso de las emociones, la emoción
es la respuesta inmediata que tú tienes, que está somatizada, ¿sí? O sea, está relacionada con el cuerpo y es inmediata la respuesta ante un contexto o un estímulo o una situación. Ocurre de forma inmediata, ¿sí? Eso justamente precede, ocurre antes de que tú te des cuenta qué decisión vas a tomar y es determinante para la decisión que tomas, ¿sí? Es decir, si tú, por ejemplo, cuando conocemos a alguien, pues, ¿no? Que nos parece relativamente familiar, aunque sea nuevo, ¿sí? Es esa familiaridad que nos genera, nos da confianza, ¿sí? Por eso es que, digamos, se ha generado tanto problema con el tema del racismo y las cuestiones étnicas, ¿sí? Porque justamente son rasgos que son diferentes de lo conocido que generan lo contrario, desconfianza. Entonces tienden a generar las emociones contrarias y entonces las decisiones que se toman van de la mano del rechazo, ¿sí? O de la evitación. ¿Sí? Al contrario de aquellas que generan confianza que tienen que ver con la familiaridad. ¿Sí, sí me estoy explicando, Sonia? Sí, 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 lo capté bien. Era como para tener claro ese, para que no me confunda, pero sí, lo capté bien. Bueno, Silvina, Hola, buen día. Yo quería hacer plantear como un ejemplo para ver si lo entiendo al marcador somático. Es como cuando vas por la calle y querés saber una dirección. Es como que automáticamente vas registrando cómo se viste la gente, si es femenino, masculino, como para preguntarle y que te genere confianza a la hora de decir si me va a decir la verdad, entre comillas, a dónde queda tal lugar. Es como algo así, ¿no? Que es automático, no te das cuenta que vos vas por la calle registrando, decís, a este sí, a este no le puedo preguntar, algo claro, así. claro, claro. Eso de sentir confianza viene de la mano justamente de la emoción que te genera el reconocer a alguien que te inspira esa confianza. Generalmente eso está relacionado con alguien que te parece familiar, Silvina. ¿Sí? Bien, bien, sí, era para saber si lo había entendido. Claro. O sea, definitivamente, digamos, la marca somática tiene que ver con esa respuesta emocional automática que definitivamente tiene que haber sido adquirida en algún momento y muy probablemente fue adquirida desde la infancia, ¿sí? Aquellas cosas que generan una respuesta emocional que te inspira confianza. Y lo más importante de la marca somática, Silvina, conceptualmente, es que se plantea como una respuesta que precede, o sea, que está antes de la toma de decisiones, ¿sí? Es como si la toma de decisiones ocurre sin que nosotros nos demos cuenta que antes ocurrió una emoción, perdón, que determina cuál es la decisión que vamos a tomar. ¿Sí? Eso es importante porque incluso explica el fenómeno que observa eh, Ranulfo Romo de las respuestas eh, automáticas de los circuitos neuronales que preceden la toma de decisiones y por lo cual él se atreve a decir que somos esclavos de nuestras neuronas. ¿Sí? Dice, para Damasio la toma de decisiones depende o está guiada por cambios homeostáticos sutiles o evidentes que el cuerpo genera, ¿sí? Se actúa en respuesta a estímulos que bien pueden ser conscientes, pero que la mayoría son inconscientes. Aquí Ranulfo Romo ha observado en mono que todo acto consciente es generado, iniciado o generalmente iniciado por una respuesta inconsciente, lo que encerraría el trasfondo general de la hipótesis del marcador somático. La, la automatización de la toma de decisiones es un mecanismo neurobiológico que busca hacer más eficiente las respuestas conductuales. Esta automatización implica una marca somática de donde proviene una característica respuesta emocional que determina la toma de decisiones. Entonces, aquí esto lo voy a resaltar porque justamente esto es así como el meollo del asunto de lo que estamos hablando, ¿sí?
Esta automatización, si está esta respuesta automática, implica una marca somática de donde proviene justamente una respuesta emocional característica, que es la que determina la toma de decisiones. Eso es lo que nos transmite Antonio Damasio. Hay un montón de cosas que implica esto, pero que todavía nos hace falta entender como cómo se genera la marca somática. ¿Sí? Adelante, Sandra. Entonces, profesor, sería como siguiendo la línea de Damasio, que por ejemplo tenemos una situación en la infancia, supongamos, placentera. Somos adultos y, qué sé yo, en el caso puede haber sido una comida que hacía un pariente y volvemos a sentir ese aroma, entonces queremos volver a revivir eso, pero no por una cuestión algo no resuelto, ningún trauma ni nada, sino porque como fue placentera queremos volver a tener esa experiencia. Sería Totalmente, así. totalmente, totalmente. Y más que verlo como algo hacia futuro, como una proyección, es algo que nos hace, por ejemplo, si tú te sientes cómodo en una situación que ya viviste previamente, que te hizo sentir placer, cuando estás en una situación semejante, lo primero que dices es, sí, sí, me quedo acá. Sí, tomas la decisión de, claro, Exacto, esto me viene claro, bien. ¿Sí? Más que una proyección es una decisión, digamos, lo que está tratando de explicar Antonio Damasio. ¿Sí? claro, tal cual. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente viñeta que tenía que ver con el tema este de de los sentimientos de placer y dolor. ¿Sí? Aquí lo que me interesa mucho que, digamos, que resaltemos es que todo el tiempo, ¿sí? Nuestro sistema de las recompensas está haciendo una valoración de la experiencia en general, ¿sí? De estímulos, de situaciones, de contextos. A esto le generamos una valencia hedónica que justamente una de las cosas que hemos dicho y que se trata de repetirlo una y otra vez para que lo vayamos integrando en nuestro repertorio de conocimiento, es que toda la experiencia tiene un balance, no todo es completamente bueno ni completamente malo, no todo es completamente placer o completamente dolor, sino es le damos una valencia, por eso se llama valencia, ¿sí? Tiene un peso que tiende a ser más placentero, tiende a ser más doloroso. Y eso también va a depender mucho del contexto afectivo en el que estamos situados. Hay cosas que pueden no importarnos en ciertas condiciones, pero en otras sí. Entonces, por eso es importante entender que el concepto de valencia hedónica implica que toda la experiencia es una mezcla entre placer y dolor. ¿Sí? Dice, el sentimiento siempre tiene una valencia hedónica y la conducta o reacción precede a la elaboración del mapa de la respuesta corporal que integra dicho sentimiento. Aquí, de hecho, también me parece que el concepto que estoy utilizando ahí en la redacción podría referirse primero a la emoción, porque el sentimiento, de acuerdo a algunos que trabajan en emociones, es la parte que ya tiene la interpretación. La emoción sería pura, ¿sí? O más pura. Y la otra es cómo interpretas esa emoción, ¿sí? Justamente, digamos, la parte de interpretación es en donde se genera ese balance, ¿sí? Esa valencia o eso que sería la valoración de esa respuesta emocional. Porque, qué sé yo, no sé si les ha pasado que ante una situación, por ejemplo, yo con el cana me pongo nervioso, ¿sí? Pero también me puedo poner un poco nervioso en una situación romántica, por ejemplo, ¿no? Pero esa situación romántica, ese nerviosismo, lo interpreto de una manera diferente que estar enfrente del cana, ¿sí? Le doy una valencia hedónica positiva a estar nervioso en una situación romántica y le doy una valencia hedónica negativa a estar enfrente del cana, ¿sí? Profe, disculpe, por eso emoción, que viene de movere, la emoción nos lleva siempre primero, digamos, a la acción. Y A el mover ser, nuestro cuerpo, claro, nuestro cuerpo se mueve, pero se mueve literalmente, Silvia, claro, se mueve literalmente porque responde, y responde con lo que hablábamos la clase pasada, que son vibraciones, tiene una vibración particular. La pregunta aquí, digamos, en el tema de la valencia hedónica es, ¿cómo interpretas esa vibración?
Por eso entonces los sentimientos tienen que ver más con el cerebro o con el pensamiento. Exactamente, exactamente. Tienen que ver justamente con esas capas mentales que te llevan a interpretar y que de hecho cambian en una situación y en otra. Y esto estaría unido a que digamos que la emoción se puede ver, lo puede ver el que está afuera, y el sentimiento es interior, no lo Es algo podemos. completo. Claro, al final, digamos, tanto la emoción como el sentimiento son respuestas nuestras, ¿no? Tú vibras de una manera ante una situación que definitivamente esa vibración la expresas y el otro se da cuenta, ¿sí? Y después lo interpretas, ¿sí? De hecho, podemos vivir una situación, digamos, como grupo, todos juntos, la misma situación, y genera una respuesta que tiende a ser parecida en todos, pero dependiendo de nuestra historia, ¿sí? Vamos a interpretarlo cada uno de una manera distinta, ¿sí? Adelante, Sandra. Profe, sería, por ejemplo, un comentario. Una persona cuando le dice algo lindo a otra y esta persona se pone colorada, porque fue Sí, un halago, entonces está, o sea, obviamente la persona que recibió el halago, quizás siente, qué sé yo, obviamente una emoción de alegría, pero se pone colorada y eso ella no lo percibe, pero la otra persona que lo está mirando sí. sí, sí es Sería lo que eso. dice Silvia. Sí, sí, sí. Sí, eso es lo que Tal dice vez. Silvia. Ahora, aquí lo importante, Sandra, justamente por el tema de lo que estamos revisando, eh, es comprender que el valor que uno le da a una respuesta afectiva es un valor que se le otorga, ¿sí? A través de lo que nosotros hemos venido representando en el sistema de las recompensas y que puede Ujú. ser muy diverso dependiendo de los aprendizajes que ha tenido un individuo y otro, ¿sí? Claro, Y de claro. hecho en esto que dices de me da vergüenza, me hace pensar que, por ejemplo, hay gente que se puede sentir muy bien al ser halagado, pero hay gente que se siente muy incómoda, que incluso esa incomodidad lo hace darle una valencia hedónica negativa a esa situación porque Negativa, se claro. sienten Sí, sí, expuestos. Sí, tal Sandra. cual. No, 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 sí, tal cual que lo sigo, sí, sí. Entonces, bueno, el tema aquí en este asunto, lo que me interesa mucho son dos cosas. Una es que les quede claro que toda nuestra experiencia es una mezcla entre placer y dolor, toda, ¿sí? Bien. Y que lo que nosotros interpretamos es justamente algo que va de la mano de todas esas experiencias previas que hemos tenido, que nos llevan justamente a darle una interpretación a esa experiencia que está entre placer y dolor. Y esto me lleva incluso a pensar en algo que debe de ser de interés particular para ustedes como psicólogos, y es el hecho de que hay gente que incluso aprende a disfrutar sus propios enojos, que incluso los busca, ¿sí? Una cosa re loca, ¿sí? Yo lo viví con gente muy cercana que mejor no la menciono para no exponer a mi gente, pero la verdad es que había situaciones, digamos, en el vínculo que tenía con esta persona, en donde yo veía que buscaba a toda costa estar reencabronada, pero le encantaba, era como si sintiera placer por estar encabronada. Pareciera una locura, pero pasa, ¿sí? Pero es inconsciente eso. Totalmente, totalmente, pero entonces al final pareciera como que esa valoración de su emoción, ¿sí? La hace engancharse con esa emoción y le da vueltas y vueltas y vueltas y no para, ¿sí? Claro. Y en algo, ¿y en qué se va? O sea, o sea, no es una pregunta personal ni nada, pero eso tiene que estar basado en algo. Para seguir repitiendo el mismo patrón, tiene que estar basado en algo. Claro, yo qué sé, o sea, ahí habría que explorar, digamos, individualmente cuáles son los elementos que le hacen. Sí, como generar una especie de placer a partir de algo que debería tenderse a interpretar como algo doloroso, pero es algo que claramente lo busca, pareciera que es una adicción, ¿sí, Sandra? Sí, 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 de tal hecho, cual, tal cual. suena re loco eso que dice Norma del masoquismo, pero pasa, ¿sí? Es
generar, claro, interpretaciones que podrían parecer, o sea, podrían estar en el plano inconsciente, pero que les hacen, o sea, la respuesta al final es una respuesta tipo adicción, donde lo buscas una y otra y otra y otra vez y se enganchan con ellos de una manera muy fuerte, ¿sí? A ver, Tal cual, tal cual. bueno, adelante Sonia y luego Ale. Sí, profe, justamente me hace acordar, hace varios años leí un libro de análisis transaccional en donde hablaban justamente de esto, de que hay muchas personas que buscan eso, la pelea o la queja o cosas, o sea, situaciones que uno dice eso es, no es placentero, pero decían, lo buscan porque tienen un beneficio de eso, inconsciente, obviamente, pero es un beneficio, ya sea porque se sienten cómodos en ese papel, a veces buscan pelea, como vos mismo estabas diciendo, buscan eso, la discusión, porque quizás toda su vida vivieron discutiendo o se criaron en ese ambiente y es lo único que conocen y les hace sentir en casa, parece loco, pero es así. O bien muchas veces buscan situaciones de que se les tenga lástima, porque esa es su forma de llamar la atención. Entonces, digamos que viven repitiendo eso. Y lo vi en mucha gente por ahí, veo que hay gente que se queja muchísimo y que a veces te dicen, sí, porque me va esto, lo otro, lo otro. Y como yo siempre me engancho en buscarle soluciones a las personas, a veces le digo, sí, pero imagínate, una vez me pasó con un vecino, le digo, sí, pero vos estás construyendo tu casa, vos sabés cuánta gente quisiéramos estar construyendo nuestra casa. Ah, sí, dice, pero sí, lo que lleva a esto. Pero pensá, en un año vas a estar tomando mate ahí en tu paticito re lindo. O sea, y vos le dabas soluciones, le dabas un cambio, pero se enganchaba en su propia queja porque digamos que sentía un cierto placer o tenía algún beneficio en esa queja. No sé si buscar que se le tenga lástima o buscar que se le diga, no sé, pobrecito, o que le digan que qué guapo que sos, o que no se le pida plata, no sé, pero son cosas, viste, que es un beneficio, pero es muy personal, o sea, es lo que sienten. Claro, que depende justamente de un montón de interpretaciones que en el psicoanálisis se tratan como de categorizar en cierto, de hecho, ahí la noción está del gozo, ¿viste? Y el gozo puede estar relacionado incluso con emociones negativas, o sea, se puede gozar el pleito, se puede gozar la queja, ¿sí? Pero están en la interpretación que hay de esa emoción, como tú dices, probablemente con las consecuencias, que al final todas esas consecuencias, todo eso que estamos tratando de escribir de la interpretación del otro, tienden a ser especulaciones, ¿sí? En realidad, digamos, lo único que nos permitiría entrar ahí es entrar en sí, en esas interpretaciones inconscientes o preconscientes que tiene el individuo, un poco es la idea, pero al final, ¿sí? Tiene que ver con todo ese esquema interpretativo de esas emociones. ¿Qué son las cosas que está interpretando? Por ejemplo, si en su casa la dinámica familiar era lo que decías tú, Sonia, tenía mucho que ver con el pleito y la queja, bueno, cuando hay pleito y queja está en casa, está en algo familiar, más allá de que el pleito y la queja sea algo que pudiera interpretarse como algo displacentero, como el final de la interpretación es algo que genera seguridad, familiaridad, entonces tiende a tener una valencia hedónica positiva, ¿sí? Es así de complejo el sistema, ¿sí? Adelante, Ale. Bueno, profe, creo que usted dijo todo como pensaba en el tema este que usted nos habló anteriormente del marcador somático. A veces vemos una persona que busca y busca una forma de estar enojada continuamente, pero yo pensaba, digo, puede ser el significado que le da a la situación de enojo, si ha vivido tal vez en su infancia, que en el medio del berrinche, del enojo, captó, por ejemplo, la atención de un ser amado Totalmente, o la respuesta que buscaba, y bueno, ahí está la marca. totalmente, totalmente, Alejandra. Totalmente, eso. No, no, está buenísimo lo que estás diciendo, porque de hecho me ayuda mucho a transmitirles, digamos, cosas importantes. Esto que hablas de la atención, ¿sí? Es importantísimo entender
que todos estamos buscando de alguna manera la atención de los otros, ¿sí? Porque de hecho la atención es el primer vehículo a través del cual se transmiten cosas tan fundamentales como el amor y el agradecimiento, ¿sí? Simplemente con ver al otro. Cuando tú hablas y el otro no te da ni quinto de pelota, es justamente una especie como de, te sientes que sí, que no te quieren, que no eres importante para el otro, ¿sí? Y justamente algo que estamos viendo, digamos, en los trabajos experimentales que estamos haciendo con niños autistas, es que algo que pasa en la relación del padre y el niño autista es que tiende como a separarse el proceso atentivo entre el padre, el hijo y el padre, ¿sí? Se tiende a romper esa capacidad de atenderse el uno al otro, pero es como que no se toleran. De hecho, justamente esa intolerancia viene de la mano de no prestarle atención al otro, ¿vale? Entonces, es importantísimo lo que estás diciendo porque si una emoción negativa nos lleva a que nos pongan atención, la vamos a reproducir porque interpretamos que justamente eso nos trae el amor que nos hace falta. Sí, profesor, tal cual eso. Y lo que dice de los niños autistas, tengo una mamá conocida bueno, una vez estaba reunida con ella en la cocina de su casa y el nene quería la atención de la mamá. Y empezó, fue al lavarropa y empezó a sacarle toda la ropa que se había guardado ahí para lavar. Pero fue tan impresionante porque ella como la mamá, a todo le llamaba crisis, que todo era la crisis del nene, o sea, que todo tenía que ver con la crisis de su autismo. En ningún momento podía, como que no podía separar si alguna vez era como que él se daba bien cuenta de lo que estaba haciendo, y no era una crisis, sino que sabía que por ese lado iba. Por ejemplo, Totalmente. ella seguía hablando conmigo y con otras mujeres que estábamos ahí, entonces el nene empezó a sacar la ropa del lavarropa que tenía para, la ropa seca, ¿no? Estaba para lavar ahí, y empezó, primero agarró y sacó, a mí me impresionó, porque yo mientras hablaba con mi amiga, yo miraba lo que hacía el nene, ¿no? Sacó la bolsa de jabón, yo digo, de 3 kilos, digo, uy, acá le va a tirar todo el jabón al piso. Pero no era impresionante, sacó la bolsa de jabón de 3 kilos abierta y la puso a un costado, no la tiró. Entonces después agarró y sacó ropa por ropa, prenda por prenda de la ropa y se la tiraba en la cocina y le dejó todo el piso Claro, sembrado de ropa. claro, Porque quería la atención de la mamá. claro, totalmente. Y bueno, justamente en el contexto de lo que estamos repasando, Ale, esto nos ayuda a entender lo que estoy tratando de explicar, lo que tú nos estás diciendo. ¿Por qué de repente alguien hace cosas que en principio le generan emociones negativas que tendría que evitar? Bueno, porque al final esa emoción, que es pura, es interpretada de una manera diferente justamente por la experiencia previa que ha tenido este individuo. Este individuo, en este caso de lo que nos está relatando Alejandra, obtiene justamente algo fundamental para todos los seres humanos, que es atención. Ya sea en formas de cagadas a pedo, en la forma que sea, pero es atención, ¿sí? Adelante, Silvia. No, pregunto, profe, se me ocurre que a lo mejor puede ser que en estas experiencias se active el circuito de recompensa y ante ciertos estímulos ya nos hagamos adictos por activarse tantas veces y por eso sucede que volvemos a tener los mismos pensamientos o actuamos de tal manera, ¿es por este circuito? Claro, son los circuitos del sistema, las recompensas, los responsables de interpretar todo eso. De tanto de la respuesta, son responsables de que llegue la respuesta al cerebro, la respuesta emocional, llega ahí al cerebro y los circuitos van a generar justamente la interpretación de esa respuesta. Y en aquel que aprendió a encabronarse y sentirse, de hecho, yo he visto gente que encabronada se sienten como empoderados, ¿sí? Eso les da poder, Sos por ¿sí? lo mismo que, digamos, todo esto que se activa en el circuito generan neurotransmisores y es como que el cerebro se hace adicto a necesitarlo, a estos mismos. Sí, eh, sí. Yo preferiría, digamos, nada más, digamos, tratar de quitarle aquellos conceptos que nos pueden llevar ¿cómo te diré? A juzgarlo
como esta noción de adicción. Efectivamente se pueden hacer hábitos que se repiten de una y otra vez, pero a lo que voy es lo siguiente, y sobre todo porque quiero que ustedes se empoderen como psicólogos y como individuos, ¿sí? Son circuitos que guardan un programa de cómo interpretar esta situación, en este caso el enojo, y se repite una y otra vez, pero ese programa, a pesar de que le podamos llamar adicción o como le quieras llamar, que se repite una y otra vez, son reprogramables. Eso es lo más importante que quiero transmitirles. No nada más son reprogramables en ustedes mismos, sino pueden aprender a reprogramarlo en sus pacientes, ¿sí? Como creando nuevas, ¿Qué cosas son digamos, reprogramables, profe? perdón, Milagros, adelante. Perdón, ¿qué había dicho que era reprogramable? Todos los, digamos, todos los programas que tenemos almacenados en los circuitos del sistema de recompensa son reprogramables. Muchos de ellos justamente nos hacen interpretar emociones como algo que nos viene bien, ¿no? Como esto del que se encabrona y encabronado se siente empoderado, ¿no? Si eso ya le está causando problemas, ¿sí? Justamente algo que puede hacer esa persona es reprogramar esa interpretación que tiene de sus enojos, ¿sí? ¿Milagros? Sí, profe, gracias. Sí, adelante, Sonia. Y esta reprogramación puede iniciarse a partir de que la persona se da cuenta de que está, digamos, actuando en este sistema, que el placer lo tiene inconscientemente, subconscientemente o inconscientemente, y cuenta que eso le da problemas con las otras personas y que digamos que no es un placer real, o sea que, por decirle eso del enojo, la persona se da cuenta de que le encanta pelear porque le encanta pelear, pero que eso le aleja de las personas que ellas quieren, o que les hace pasar un mal rato, o que le genera estrés. Entonces, si la persona se da cuenta de eso, ya puede empezar a pensar en una programación. O sea, empieza por darse cuenta de esta reprogramación. Sí, sí puede ser, Sonia, en el sentido de que efectivamente, digamos, hacerte consciente de que tus emociones negativas y la conducta que generas, y las decisiones que tomas a partir de ellas te dan consecuencias que van en contra de lo que tú quieres generar, en principio debiera de ser algo que suficiente como para decidir reprogramarte, ¿no? Pero yo estaba pensando mientras estabas hablando en una persona que conozco del Instituto de Neurobiología, que ahora que la vi sigue siendo la misma, es muy, esta persona es como muy mal llevada y caracúlica, digamos, ¿no? Siempre que llegas a interactuar con esa persona, siempre tiende a estar enojada y te contesta de mala manera. Y eso, esa persona la conozco desde hace 20 años y es exactamente igual. Y lo que pienso es, bueno, probablemente a esta persona en el contexto del trabajo, el ser caracúlica y mal llevada le viene bien, porque así probablemente no le rompen tanto las bolas y tal, y es una manera de, claro, de adaptarse, ¿sí? No sé si así será en su casa y si eso le traiga buenas o malas consecuencias, ¿no? Pero definitivamente son procesos adaptativos, Sonia, que va de, claro, o un mecanismo de defensa, que no sabes si fue una adaptación que le vino bien en el contexto del Instituto de Neurobiología, que es, digamos, donde trabajo allá en México. Yo personalmente lo que veo es que le viene bien, porque si no fuera así, le estarían hinchando más los huevos el resto de los investigadores, ¿sí? Y entonces de esa manera limita a que el investigador quiera irle a buscar para preguntarle cosas, siendo de esa manera, ¿no? Es como una defensa que le viene bien en ese contexto. Si ella en su casa es todo un amor y consentidor, bueno, estaría reinteresante que, digamos, contrastar esas cosas. La verdad es que esto nos hace, digamos, regresar a esta noción de que tenemos que superar el dualismo y las emociones negativas tienen una función, Sí, ¿sí? Y justamente esa, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, justamente de esta parte de placer y dolor, lo que me interesa mucho es que les quede claro que siempre tenemos una experiencia que es una mezcla de las dos cosas, que al final lo que estamos haciendo es una interpretación de esto
Y eso le da una valencia hedónica que no necesariamente está relacionada directamente con lo positivo y lo negativo de la emoción en sí misma. ¿Va? ¿Sí? Bueno, Milagros, ¿no querías preguntar algo más? Porque me tardé. Bueno, y luego veníamos ya con el microbioma. Ahí, lo del microbioma. Sí, de hecho se empieza con todo esto. Ahí prefiero que preguntarle a ustedes qué es lo que entendieron del microbioma y cuál sería la importancia para la salud fisiológica y qué relación tendría que ver con las emociones, el pensamiento, la cognición. Claro, claro, a todos nos recuesta, Sofía. O sea, la verdad es que no necesitamos sentirnos culpables, simplemente tenemos que ser conscientes de ello. Y, y claro, y como proyectar de la mejor manera hacia dónde queremos ir, ¿sí? Porque muchas veces todos estos programas de cómo interpretamos nuestras emociones y cómo las reproducimos, tienen que ver con adaptaciones previas que en algún momento fueron útiles y probablemente, ya sea en el presente o en el futuro, pudieran dejar de serlo. ¿Sí, Sofía? Bueno, del microbioma, ¿qué me pueden decir? ¿Alguien quién me quiere aportar? David, adelante. Hola, profe, buen día. Para mí es la flora intestinal y sería como que los microorganismos que cooperan, se hacen simbiosis dentro de nosotros. También lo relaciono mucho con los microcimas. Claro, las microcimas vamos a hablar un poquito más adelante, pero serían como la propuesta, acuérdense, esto es una propuesta teórica en la historia de la ciencia que lo planteó Bechamp, como lo que podría dar origen a los, ¿cómo se llama? A los diferentes microorganismos que viven con nosotros, ¿no? Pero lo que se tiene en la ciencia contemporánea de David es la caracterización de los diferentes grupos de microorganismos que viven con nosotros. Que aquí lo que te preguntaría, David, es, ¿te queda claro cuáles serían los diferentes tipos de microorganismos, así como en familias, sí, más que familias, como los diferentes grupos de microorganismos que tenemos? ¿Te acordás que lo mencionamos en clase, David? Sí, serían las arqueas Sí, y las procariotas. sí, exacto. Y también tenemos algunos tipos de eucariotes como los hongos, o sea, viven con nosotros arquea, bacterias y hongos, ¿sí? Bien. Sí, tenía en duda de decir eucariota porque lo estaba asumiendo más por las más complejas, ¿viste? Es decir, las otras eucariotas, ¿viste? Pero sí, los hongos que son más, no sé si decirlo simples, pero sí. O, Claro, eucariote, acordate que, digamos, desde el punto de vista evolutivo, David, el eucariote es un paso adelante de arquea y bacteria. De hecho, bacteria sería el más simple, arquea parecía que es un poquito más complejo, y Lynn Margulis sugiere que los eucariotes son el resultado de la simbiosis entre arquea y bacteria. ¿Sí? buenísimo, profe. Dale. Ahí lo Este, entendí más o menos. cl- Lo entendí bien. claro, y de hecho, los primeros eucariotes son unicelulares y hay muchos hongos que funcionan así. Sale como las levaduras, ¿sí? La levadura es un tipo de eucariote que puede vivir solita o en colonias, ¿va? Bien, profe. Y esos Profe, pero viven, lo más importante, digamos, acá es saber que ellos son indispensables para la vida, ya sea dentro de nuestro cuerpo totalmente, o afuera, y que no hay que matarlos, como dicen Pasteur, ni combatirlos. claro, ese es un punto importante, Silvia, es decir, son parte intrínseca de nosotros, ¿sí? De hecho, por eso esta primera diapositiva, que lo que dice es que sí, las bacterias son algo que estaba desde antes que nosotros llegáramos a la Tierra, y de hecho, como dice la Mati, son nuestros verdaderos ancestros, ¿no? Y tendríamos que aprender a convivir con ellos más que seguir luchando con ellos, ¿sí? Adelante, Sonia.
Claro, y otro concepto que creo que también es fundamental es el tema del equilibrio de toda esa microbiota, o sea, Sí, tener lo que nos enferma en realidad es el desequilibrio que podemos hacer en ellos. Mientras que se mantengan todos los totalmente. estándares, estamos bien, pero si empezamos a ver más población de uno que de otra, yo creo que ahí es donde nosotros nos enfermamos. Eso está perfecto que lo hayas dicho y me encanta que lo transmitas así, Sonia, porque eso quiere decir que todo lo que hemos venido, digamos, dialogando en el taller está permeando, ¿sí? Efectivamente, el concepto más importante relacionado al microbioma en términos de cuál sería la salud del microbioma tiene que ver con balance. Y el balance tiene que ver con lo que en los ecosistemas llamamos balance ecosistémico, ¿sí? En un lugar en donde hay balance ecosistémico, vamos a tener que, qué sé yo, que el lobo se come a un venado, que los venados comen pastos, ¿sí? Y el lobo lo que hace es justamente limitar la cantidad de venados que hay, justamente para que no se coman todas las plantas que hay alrededor y puedan crecer algunos arbolitos, etcétera, ¿sí? Eso, por ejemplo, se ha visto, se los digo así muy simple, porque, por ejemplo, en los parques nacionales de los Estados Unidos habían acabado con las poblaciones de lobos, sobre todo porque tendían a salirse del parque e irse a las regiones agrícolas o ganaderas y afectar la producción, sobre todo de ganado, en las regiones cercanas al parque. Entonces los granjeros mataban a los lobos y eso fue disminuyendo la población de depredadores, lo que entonces terminó incrementando, por ejemplo, la población de venados y tal, y eso limitó el crecimiento de un montón de árboles, lo que al limitar el crecimiento de árboles afectó justamente los flujos de agua. O sea, vean cómo todo está encadenado, ¿sí? Cuando reintrodujeron a los lobos y educaron a los granjeros para no matarlos y que mejor, digamos, buscaran otros medios para limitar su acceso a las regiones donde ellos criaban a sus animales, entonces eso recuperó la población de lobos que limitó la población de venados y que permitió hacer crecer la población de árboles. Y eso volvió a, digamos, a modificar los flujos de agua en esos territorios de parques nacionales. Es re interesante, pero esa noción de equilibrio ecológico está a diferentes niveles y a nivel del microbioma pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que es importante del microbioma es justamente lo que tú dijiste con las palabras correctas, Sonia, es encontrar un balance ecosistémico, ¿sí? Que además el balance ecosistémico del microbioma va a ser diferente en el territorio del cuerpo de Sofía, de Silvia, de Cande, ¿sí? Y en el territorio de cada uno de nosotros va a ser distinto porque va a depender de lo que nosotros les proveemos a esos microorganismos que son los alimentos que ellos comen, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tendemos a consumir algún tipo de alimento que privilegia el crecimiento de alguna cepa de bacteria, y esa tiende a predominar y las otras tienden a estar ausentes, ¿sí? O tienden a bajar mucho su densidad, eso genera un desbalance, ¿sí? Que puede venir del consumo de alimentos o del consumo de algunas bebidas, por ejemplo, el alcohol se sabe que puede producir desbalance, ¿sí? Pero sobre todo son cosas que ocurren crónicamente, ¿sí? También las emociones, el estrés y tal, puede producir desbalance, sobre todo otra vez cuando ocurre crónicamente, y el desbalance causa una condición que probablemente se los pregunte en el parcial, que se llama disbiosis. La disbiosis justamente es lo contrario al balance, ¿sí? Y la disbiosis es lo que nos preocupa porque genera una condición a nivel intestinal que Paula Mendive nos lo transmitió con mucha claridad, que se llama permeabilidad de la barrera intestinal, ¿sí? Esa permeabilidad de la barrera intestinal justamente
está relacionada con la disbiosis o con el desbalance. Desbalance y disbiosis estarían sinónimos. Lo que pasa es que lo que van a encontrar en la literatura, y por eso me interesa que se lo aprendan muy bien, es disbiosis. Ya después irán viendo cómo la disbiosis está relacionada con un montón de enfermedades crónicas, entre ellas el autismo y el Alzheimer, ¿sí? De interés particular para nosotros como psicólogos, ¿sí? Un poquito parafraseando lo que acaba de decir, que los malos hábitos crónicos también nos producen enfermedades crónicas a largo plazo. Totalmente, 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 ¿sí? Adelante. Profe, ¿por qué en el Alzheimer? ¿En qué influye? Uy, está reinteresante todo lo que pasa ahí en el Alzheimer, Sandra, porque actualmente puedes encontrar artículos publicados en revistas científicas que hablan de la diabetes tipo 3. Si ves que la diabetes tipo 1 es esta que tiende a ocurrir a edades tempranas y que está relacionada con la muerte de las células de Langerhans o la muerte de las células que producen insulina. La diabetes tipo 2 está principalmente relacionada con eh, resistencia a la insulina. Y esta diabetes tipo 3, que es como le han llamado al Alzheimer, también está relacionada con resistencia a la insulina, pero es una resistencia a la insulina que además causa una alteración inmunológica que va a afectar al sistema nervioso y va a producir tanto neuroinflamación como la acumulación de placas beta amiloides y la acumulación de proteína tau. ¿Sí? Ah, perfecto, perfecto. Sí, de hecho es re interesante este tema porque pareciera que, digamos, que la separación o la distinción entre las demencias seniles, que están asociadas a algunas con inflamación, y el Alzheimer propiamente, es muy tenue, muy difícil de discernir. A los médicos, a los neurólogos particularmente, les cuesta mucho trabajo y la única manera de discernirlo es a través de un estudio neuropatológico, que significa sacar tejido nervioso, en donde puedas analizar la presencia o la ausencia de acumulación de proteína beta amiloide o proteína tau, ¿sí? Pero finalmente, o sea, al menos es lo que yo pienso, que no necesariamente lo tienen que pensar ustedes, pareciera fútil distinguir entre demencia senil y Alzheimer, porque al final las dos condiciones están relacionadas con alteraciones sistémicas en el sistema inmunológico y el metabolismo, ¿sí? Y pareciera que, digamos, la mejor manera de prevenir a esas dos condiciones es mejorar justamente el estado metabólico e inmunológico del organismo, creando balance, y principalmente balance a nivel microbiano o a nivel del microbioma. ¿Sí, Sandra? Sí, ahí va. Y podríamos decir entonces que, o sea, si bien el Alzheimer también es hereditario, ¿en qué parte de la cadena, digamos, fue donde se produjo el desbalance para que en futuras generaciones se vuelva a repetir el mismo patrón? Claro, a ver, qué bueno que mencionas esto, Sandra, porque es cierto, hay evidencia en la literatura que sugiere, sí, que el Alzheimer tiene un componente hereditario. Ahora, yo aquí lo que me interesa que ustedes se lleven a casa como una idea sembrada, ¿sí? Como una pequeña semillita, es que esto que le llamamos eh, herencia, más que una sentencia, es una tendencia hacia dónde se van a desarrollar nuestras vulnerabilidades, Sandra, ¿sí? Es decir, si tu madre o tu padre o tus abuelos tuvieron Alzheimer,
eso significa que tú tienes una cierta tendencia Claro, una a predisposición, desarrollar ese tipo. no, claro, a desarrollar, no que se va a desarrollar, tal cual. Exactamente, Sí, sí. exactamente. Y eso viene de la mano de esta intención importante que debemos de tener todos de empoderarnos en relación a nuestra salud. Si tú no desarrollas un desbalance microbiano, es muy probable que no desarrolles, Bueno, por lo tanto, claro, tal cual. el Alzheimer. Lo que Tal cual. significa entonces cuidar nuestros hábitos de alimentación y de consumo de alimentos y de tabaquismo, etcétera. ¿Sí? Pero de hecho el tabaquismo también Sonamos. afecta directamente al microbioma. Son ellos entonces. Claro, son los bichitos que viven con nosotros importantísimos, que vivan Sí. contentos con nosotros y que no estén ahí padeciendo una guerra, ¿sí? Que esa guerra que puede ocurrir dentro de nuestro cuerpo va a desencadenar en alteraciones en el sistema inmunológico y en el metabolismo. Ok, perfecto. Profe, Muchísimas gracias. yo siempre tengo la duda, digo, si cada una de nuestras células es como que representa. Se apagó tu micrófono, Silvia. Se apagó el micrófono. Perdón, es como que cada célula tiene lo mismo que tiene todo nuestro cuerpo completo, ¿no? Porque tiene todas las funciones, tiene su estómago, su mitocondria, su energía, todo. Yo no sé si cada célula nuestra no es un ser vivo en sí. Sí, ahora, aquí cuidadito. O sea, simplemente hay que hacer las cosas, o sea, ¿cómo te diré? Hay cosas que tienen que quedar claros, Silvia, aquí. Nuestras células eucariotas de nuestro cuerpo, efectivamente, y eso lo decía Meli, y tiene toda la razón, tienen absolutamente la misma información las células del sistema nervioso que las células de nuestro intestino o que las células de nuestra piel. Todas tienen la misma información en su secuencia de DNA y lo que varía entre una célula y otra es justamente el programa epigenético que determina justamente la identidad final que va a tener la célula. Hasta ahí vamos bien, ¿no, Silvia? Pero las células que cohabitan con nosotros o nuestros huéspedes, que son las bacterias, las arqueas y los hongos, que era lo que hablábamos con David, esos tienen un genoma completamente distinto, Silvia, ¿sí? Y eso es importantísimo, porque de hecho, en términos genéticos, las bacterias arqueas y los hongos que viven con nosotros contribuyen con una carga genética de diversidad mucho más amplia de la carga genética que tenemos nosotros, por ser tantos y tan diversos, Silvia. ¿Sí? Gracias, profe. Profe, Genial. Sí, profe, adelante, David. ¿eso tiene que ver con pleomorfismo? A ¿O ver, claro, es otro término diferente que no va? ya vamos a ir allá. Déjame ver en las viñetas para un poco, déjame ver hasta dónde me metí con el tema del pleomorfismo. En las viñetas, sí, claro, hasta la clase 9. Bueno, ya lo vemos, lo del pleomorfismo, David, aquí también quiero digamos, ser claro y no transmitir cosas, erradas. El pleomorfismo ha sido propuesto inicialmente por Becham, posteriormente por Naesen, y lo ven algunos, sí, sobre todo algunas gentes que están estudiando actualmente sistemas vivos como la sangre viva en relación justamente a la salud y la enfermedad. Ahora, lo que hoy en día se conoce en la literatura científica es que efectivamente ocurre el pleomorfismo, ¿sí? Pero no se, ¿cómo te diré? No se ha aceptado muy bien que ese pleomorfismo pudiera cumplir una función eh, importante que pudiéramos entender para la salud o la enfermedad, pero eso simplemente porque hemos sido negligentes con algo que es un hecho que ocurre en la naturaleza, ¿sí, David? Es decir, las bacterias pueden cambiar de forma, pero eso no necesariamente es aceptado por la ciencia canónica, David, ¿sí? Sabemos que existe el pleomorfismo, ¿sí?
lo que implica que las bacterias se podrían estar adaptando a las condiciones del terreno, pero desafortunadamente ese pedacito de información de cómo se adaptan las bacterias al terreno no lo conocemos muy bien. Ahora, lo que sí podemos sospechar mucho, David, es que las bacterias van a cambiar de forma y de función dependiendo de esa forma que toman, y esa forma que toman va a depender de las condiciones del terreno, ¿sí? Es una sospecha que podemos tener muy fuerte, David, ¿sí? Pero desafortunadamente, como es algo que quedó desdeñado desde los 1800, que quedó desdeñada la teoría del terreno, hoy en día no lo entendemos cabalmente, pero estamos obligados a atenderlo. No sé si contesto tu comentario, David. No, sí, sí, profe, claro. Es decir, eso ya vendría con lo que propuso Bechan con los microcimas, ¿no? Exactamente, Ah, ya, qué bueno. exactamente, ¿sí? Claro. Esto que tenemos del microbioma, todos los que actualmente trabajan con el microbioma, fundamentalmente se han concentrado en entender que hay de dos sopas, como dicen en México, pues, ¿no? O está balanceado o está desbalanceado. Obviamente hay una amplia, digamos, variedad o matices de grises, ¿no? Pero justamente cuando tiende a estar desbalanceado, eso tiende a producir un sinnúmero de expresión de vulnerabilidades que tienen que ver con muchas enfermedades crónicas, que es lo que estábamos hablando. Y cuando tiene estar balanceado, entonces tiende a optimizar las funciones fisiológicas, pero no nada más las fisiológicas, David, sino también todo lo que es nuestra vida afectiva y por lo tanto también nuestra vida psicológica, David. ¿Sí? Lo conductual también vendría ahí. O, Totalmente, totalmente, totalmente. claro, ¿Sí? Entonces, como que de alguna manera, lo que esto nos lleva a pensar como psicólogos, David, es que no nada más tenemos que atender lo que le pasa cognitiva, conductualmente al individuo y en términos afectivos, sino cómo está funcionando su organismo, ¿sí? Porque eso es importante, están directamente relacionados, ¿sí? Eso es importante para cómo va a ir, digamos, evolucionando su estado afectivo y psicológico, ¿sí? Vienen de la mano, David. claro, profe. Sí, esto me suena un poco también a esto de, no sé si tiene que ver con el tema, es de la glándula tiroidea, por ejemplo. Cuando tenés hipotiroidismo, hipertiroidismo, tenés así como que, creo que es cuando es hipo, tenés como depresión, menos ganas, menos Sí, sentido. Y a veces, si vos no sabes esto, entonces lo consideras algo solo psicológico. Y literal tiene algo que ver con su glándula que genera todo exactamente, esto. exactamente. Y podría ser de lo que tú estás hablando. De hecho, por ejemplo, hay una cosa que se llama el síndrome de fatiga crónica, ¿sí? Que hoy en día, en los últimos años, ¿sí? Justamente se ha estado relacionado con alteraciones del microbioma, ¿sí? Y le hemos prestado poca atención porque siempre tendemos a pensar que no, debe haber un virus o debe haber algo que se le atrofió completamente al organismo y que causó el síndrome. Y parece ser que tiene justamente que ver con las alteraciones inmunológicas y metabólicas relacionadas con el microbioma. Pero eso son cosas que apenas empezamos a entender, David, ¿sí? Pero que es importante, al menos yo lo veo así, sembrarlo en ustedes como ideas que tenemos que aprender a seguir explorando, ¿sí? Claro, sí, sí, está bueno eso porque es como que son pocas personas que lo hablan, ¿viste? Es decir, no es algo que se ve canónicamente, por así decirlo, entonces como que Totalmente, da para total, profundizar esto. Cuando vi lo de Bechan, de todo el tiempo que no lo ha reconocido, que vimos la estructura del agua también, que tampoco no se reconoce, es como que en qué estamos, ¿viste? Porque se ve que son cosas que realmente importan y aportan cosas distintas y como más alternativo de lo que se viene trabajando. Y en sí, para mí mejor que lo que se viene. Pero como dice, hay que claro. seguir profundizando. Claro, y nos genera una especie como de responsabilidad, ¿no, David? O sea, más que ir en contra de lo canónico, nos genera la responsabilidad de empezar a ver eso como algo que tenemos que entender eventualmente, que si bien hoy en día no lo entendemos cabalmente, tenemos que empujar para que eventualmente lo entendamos. Sí, sí. Esto, profe, sí, no sé,
Me suena mucho también, por ejemplo, al dicho que se dice que yo no estoy de acuerdo, que cuando sos joven come lo que quieras y cuando sos grande cuídate. Yo con ese dicho yo voy lo opuesto, yo prefiero lo contrario, es decir, es ahora donde debo establecer, digo, hábitos saludables para mantenerlo y llegar a una edad, no sea avanzada, ya con un estado tranquilo y normal. Bueno, Pero David, eso que acabas de decir me hace pensar en algo que estoy escribiendo ahora para una nota que se va a publicar ahí en La Voz de aquí de Córdoba. Y es que tendemos a comer solamente, digamos, pensando ya sea en la palatabilidad, que significa qué tanto nos gusta lo que comemos, o también tendemos a comer y beber por cuestiones sociales, ¿no? Por la relación que eso nos genera con los otros, lo cual no es que esté bien o mal, es así como ocurre. Y de hecho, la parte social, dice Paula Mendive, que es una parte fundamental, como la base de la pirámide alimenticia, ¿no? Pero lo que nos hace falta, David, es darle bola a lo que siente nuestro cuerpo de aquello que ingerimos, ¿sí? Y esto es lo que le han llamado el comer consciente, ¿sí? El comer sintiendo adecuadamente lo que le pasa al cuerpo cuando comemos y dejarnos de guiar nada más por aquello que tiene que ver con el placer o con otras respuestas que cuando se vuelven automáticas o como decía Silvia, se vuelven adictivas, ¿sí? Tienden a causarnos daño, ¿sí? Y a veces somos muy negligentes y yo me incluyo en ellos, porque tampoco crean que yo estoy exento de todas estas broncas, pues no, nos volvemos negligentes y repetimos patrones a pesar de que eso lo sentimos en el cuerpo como nos hace daño. Y eso es porque nos hemos educado poco, ¿sí? En darle bola a nuestro cuerpo, ¿sí? Y eso es lo que de alguna manera tenemos que reaprender. profe, ese de comer consciente es buenísimo. Yo lo hice yo lo había visto antes en un curso así de Matt Valley, creo que se llama, sobre nutrición, y es como que te inducía que vos cada vez que das con una cuchara comías, que masticaras, que sintieras lo que estás experimentando. Y ahí te decía, conforme vos vas comiendo, se va volviendo automático, es decir, ya la primera, la segunda mordida está bien, pero después como que dejas de prestarle atención y solo comes por comer nada más. Y Totalmente. decía, probá con una pizza, es decir, antes de comer la pizza, vos ya mentalmente, es decir, ya lo estás gratificando demasiado, ya que es rico, delicioso, es decir, ni siquiera lo has comido. Pero cuando vos comés la pizza y después, poco a poco, la primera tajada te sabe bien, pero la segunda, si te das cuenta, no te sabe tan bien. Y ya comes por repetición. Y después no sos muy consciente, aunque sí, es decir, que después se te hincha la barriga. Bueno, entonces, pero igual, como es una recompensa instantánea, vos lo seguís haciendo, pero a la larga es como que te hace mal. Totalmente. Y de hecho, ahí regresamos un poco al principio de tu comentario, David, en el sentido de que probablemente cuando somos jóvenes, ¿sí? El cuerpo reacciona adecuadamente, se adaptó bien, ¿sí? Tuvo una adaptación resiliente, pero conforme vamos, digamos, cambiando y va cambiando nuestro cuerpo, ¿sí? Van cambiando un montón de la expresión de un montón de hormonas, ¿sí? Entre ellas principalmente, o en las que yo pienso principalmente, que no necesariamente son las que deben de ser las únicas, pero en las que yo pienso principalmente está la hormona de crecimiento, está la insulina y el IGF-1, que es el Insulin Growth Factor, ¿sí? Que justamente la hormona de crecimiento va decrementando a lo largo de la vida, ¿sí? Y lo que empieza a ser riesgoso justamente son los picos de insulina, que cuando eres niño te comes sí, unas 5 bochas de helado y la insulina responde bien, pero cuando te comes esas 5 bochas de helado, cuando eres adulto y la hormona de crecimiento ya está baja, los picos de insulina son tan altos que eso tiende a desarrollar resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, definitivamente la ontogenia o la historia ontogenética tiene un papel importante en determinar cómo vas a estar respondiendo a los alimentos que consumes, ¿sí? Por eso tiene un poco de sentido lo que es ese dicho popular. Ahora, tienes razón tú en el sentido de que tú tienes que aprender a comer de una manera que te haga sentir saludable desde el principio,
¿sí? Y si te comes 5 bochas de helado y te sientes joya, está todo bien. Pero si empiezas a sentirte mal con eso y lo sigues haciendo, bueno, entonces ahí las cosas empezaron a funcionar mal, ¿sí? Sí, profe, tiene razón. Bueno, igual con uno ya estoy hostigado, así que Yo ya no como casi nada de dulce, pero yo ya estoy grande, como dice Silvia. Yo, no lo no había- tú, Silvia, sino está Silvia Caballero, que generalmente hace mucho énfasis en eso. Bueno, sí, cuando uno crece que las cosas van cambiando, qué sé yo. Pero bueno, adelante, Sonia. Sí, profe, con respecto a esto que decía de la disposición genética de los padres, tenés un padre, familia diabética, y vos decías, tenés esta disposición, como usted decía, aparte de ser como una sentencia, capaz que se la puede ver como una ventaja, porque vos ya sabes específicamente con qué cuidarte y ya sabes a qué prestarle atención especial, digamos, para no tener eso. Entonces ya, digamos que ya venís con una advertencia que no todo el mundo lo tiene. Y con respecto a la palatabilidad, creo que eso también se educa, eso es, uno se adapta a eso. Me pasaba, por ejemplo, cuando fui a comer con los Hare Krishnas, los que hacen esa cultura hindú, Sí, 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 los conozco, sí. las comidas de ellos son muy raras. Y por ahí uno, si no está muy acostumbrado, dice, es raro, pero la vas comiendo, vas haciendo consciente qué es eso, te vas amigando con eso y después resulta ser rico. O como pasa con los niños, que a mí no me gustaba la remolacha, la odiaba porque tenía gusto de tierra, y hoy te tomo jugo de remolacha. Pero son cosas que uno va haciendo un proceso, se va amigando con lo que significa el alimento y le vas tirando cosas como para ayudar a esa palatabilidad y después te gusta. O sea, yo creo que eso se puede entrenar también para que uno no sea víctima de eso, digamos. Sí, 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 totalmente. Y de hecho, esto me lleva a los siguientes temas, Sonia, que es lo de la nutriogenómica y la nutriogenética, ¿sí? O sea, tenemos por un lado un legado genético que nos determina cómo vamos a responder a los alimentos y también tenemos un proceso de adaptación a través de las modificaciones epigenéticas con el cual nos adaptamos a los alimentos que vamos consumiendo. Entonces, bueno, ya vamos a hablar un poquito más de esto. Adelante, Sandra. Sí, profe, yo quería hacer un comentario volviendo al tema del hipotiroidismo. Más que un comentario, una pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me diagnosticaron hipotiroidismo hace 2 años y doy fe de lo feo que es padecerlo, ¿no? Bueno, el tema del cansancio crónico, el tema del mal humor, uno está muy sensible a montones de cosas y todo. Si bien yo estuve medicada durante los primeros 2 años, pero llegué a la conclusión que en vez de hacerme mejor, me hizo peor. Entonces, no quiero medicarme, no quiero tomar pastillas porque, o sea, por un lado supuestamente se arregla una cosa, pero por el otro lado se desbalancea todo, digamos. O sea, trae, digamos, consecuencias adversas. Entonces, estoy buscando yo la manera de qué consumir para nivelar, digamos, este tema de la hormona y no lo encuentro. No lo encuentro. ¿Qué alimentos pueden ser? Lo volví a consultar con el médico y obviamente, porque como esto es toda una industria farmacéutica, dice, no, tenés que estar medicada porque es algo que tenés que tener de por vida, porque vas a empezar con problemas más adelante, pero yo no quiero ingerir pastillas. Es más, de hecho, no soy una persona, o sea, gracias a Dios, soy una persona sana, exceptuando, bueno, por esto que me fue diagnosticado hace 2 años, pero no estoy acostumbrada a consumir pastillas y no quiero tampoco. ¿Usted qué me recomendaría? Lo primero que pensé justamente es tratar de contestar la última pregunta que me hiciste y ahora que estoy en medio de, claro, como del dilema de contestarte, este, sí, de buscar la respuesta más apropiada. Algo más natural, no quiero Claro, consumir. no, no, claro, lo que pienso es que
todo esto tenemos que aprender, digamos, a atenderlo adecuadamente. Esto es lo primero que te tengo que decir. Y desafortunadamente hoy en día no me parece que haya una sola recomendación que sea igual para todos, ¿sí? Lo único que, digamos, que entiendo yo con claridad es que es posible, digamos, que tú puedas encontrar en los alimentos que consumes, ¿sí? Ese balance que requiere tu cuerpo, tanto en el microbioma como en la función metabólica e inmunológica, ¿sí? Que es justamente la metabólica la que está alterada cuando a ti te han dado un diagnóstico de hipotiroidismo, que no necesariamente significa que tu glándula ya no funcione más, sino que hay algo que está haciendo que tu metabolismo no esté funcionando adecuadamente o balanceadamente o coherentemente, ¿sí? Ujú. Sí, sí, sí. Este, El tema es encontrar qué alimento es el que me pueda ayudar a nivelar todo esto, ¿no? sí, sí, ahí, digamos, yo sería negligente si te digo, a ver, comete esto, qué sé yo, porque va a depender justamente de cómo está adaptado tu cuerpo, Sandra. Y perdón que, digamos, esto suena desesperanzador, No, no, pero sí, entiendo, entiendo. debiera no serlo en el sentido de que es como ponerte a ti, digamos, o sembrarte la semilla en donde tú tienes que ponerle atención a cómo estás respondiendo ante las diferentes cosas. Y una cosa que sí me queda claro, Sandra, es que algo que te podría ayudar mucho es hacer periodos de ayuno, aprender a hacer periodos de ayuno y después del ayuno reintroducir algunos de los alimentos que sueles consumir, como reintroducirlos así, reintroducir nada más ese alimento y ver cómo Bien. respondes, Ah, ¿sí? bien, Porque después bien, del bien. ayuno se limpia todo tu cuerpo, ¿sí? Y entonces tú digamos, aumentas la sensibilidad corporal ante la reacción que tiene tu cuerpo ante un alimento en particular. Entonces, por ejemplo, una Ah, bien. sospecha que puedes generarte, que es altamente probable, pero no necesariamente tiene que ser cierto, es que algo que tiende a causar disbiosis o desbalance microbiano, ¿sí? Es el consumo excesivo de carbohidratos que vienen en mil formas, ¿sí? Viene en las panificaciones, en las pastas, en dulces, en un montón de cosas, ¿sí? Entonces, tú podrías hacer un ayuno y ver qué tan bien te sienta, por ejemplo, comerte una pasta o qué tan bien te sienta comer una panificación y dejarte sentir tu cuerpo, ¿sí? Y de esa manera ir regulando aquellas cosas que sientes como al comerlas te hacen sentir más pesado, te hacen sentir como, sí, como desganado, ¿sí? Pero Bien. solamente es tu cuerpo, digamos, tu cuerpo es el que habla aquí, ¿sí? Y es un Ok, poco lo que hemos venido aprendiendo con esto de la nutriogenómica y tal. Sí, sí, ok, Sandra. ok, perfecto, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. No, no, de nada. Bueno, vamos a seguir adelante, ¿les parece? Este, la siguiente parte de las viñetas, como decía, tienen que ver con todo esto que vimos en relación a la clase 8 sobre nutriogenómica, nutriogenética. Y aquí probablemente, digamos, lo que es importante de repasar, que nos quede claro a todos, es que cuando hablamos de nutriogenética, estamos hablando justamente de cómo los genes con los que contamos, ¿sí? Están determinando la forma en cómo respondemos a los alimentos, ¿sí? Mientras que la nutriogenómica estaría, digamos, implicaría la forma en cómo nuestros genes se adaptan a lo que comemos. Me parece que esta imagen lo representa muy bien, ¿sí? Cuando hablamos de nutrogenética, estamos hablando de cómo los genes determinan cómo respondemos a los nutrientes. Y cuando hablamos de nutrogenómica, estamos hablando de cómo los nutrientes generan adaptaciones genéticas y estas adaptaciones genéticas son epigenéticas. ¿Sí? No sé si alguien tiene dudas en distinguir nutrogenómica y nutrogenética. Hola, profe. Soy Adelante. Constanza. ¿Puede repetir
nutrigenética, porque nutrigenómica la entendí, pero la otra no. Ok, la nutriogenética, Constanza, es justamente cómo los genes con los que contamos e incluso las adaptaciones que hemos heredado en relación a esos cambios epigenéticos que nos heredan nuestros padres, que determinas cuáles genes se expresan, van a determinar cómo respondemos a los alimentos, ¿sí? Por eso, Constanza, es importante en todo esto que estamos dialogando, ¿sí? Saber cómo estamos adaptados a los alimentos que consumimos. Dependiendo del legado, digamos, de nuestros padres, tendremos adaptaciones al consumo de ciertos alimentos, ¿sí? O sea, son como Gracias, herencia, profe. es como la herencia que tenemos de genética determina cómo vamos a responder a los alimentos, ¿sí? Esa es la nutriogenética, ¿sí? Mientras que la nutriogenómica es cómo se van adaptando nuestros genes a partir de lo que nosotros consumimos. Y eso básicamente, digamos, para mí es una idea muy relevante, sobre todo para nosotros como psicólogos, saber que nuestra experiencia va a estar modificando nuestra programación genética y va a determinar justamente cómo vamos a responder subsecuentemente, en este caso a los alimentos que consumimos, pero la adaptación epigenética, como ya veíamos con Meli, ocurre ante muchas cosas, ante nuestros pensamientos, nuestras emociones. Es como si nuestro genoma fuera guardando información de toda nuestra experiencia, o sea, nuestra experiencia a lo largo de la historia ontogenética nuestra va a estar modificando nuestros genes, ¿sí? Epigenéticamente, ¿sí? Y parte de esa experiencia, Constanza, tiene que ver con lo que comemos y lo que bebemos, ¿sí? Genial, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces esos dos conceptos son sencillos, es importante. Lo que me interesa es justamente que aprendan a distinguir estas nociones, que al final, ¿sí? Algo que además nos recuesta porque está muy instalado socialmente, la idea de que hay como recetas que le vienen bien a todos, ¿sí? Lo que nos llevan estos conceptos, chicos, es a considerar que los tratamientos que tenemos que aprender a desarrollar tienen que ser tratamientos personalizados. ¿Por qué? Porque cada quien va a tener un legado genético y cada quien tiene una historia particular que determina justamente su programación epigenética. Entonces, a lo que apunta actualmente tanto la nutrición como la medicina, digamos, integrativa, es hacia una atención personalizada, que de hecho esto es algo que venimos practicando probablemente de forma, sí, como más natural en la psicología. O sea, en la psicología la atención al paciente siempre es una atención personalizada. No tendemos a, a hacer, digamos, un mismo tratamiento para todos, sino todo depende justamente de cómo viene la mano la historia de cada paciente. Pero esto no debe nada más de aplicarse a la parte psicológica, sino a toda la salud del individuo. ¿Sí? Dale, ay, gracias, Sonia, qué buena onda. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces vamos a seguir con las viñetas. Ok, cuando hablamos de adaptaciones epigenéticas, a todo mundo le queda claro a qué se refieren. Aquí quiero explorar un poco sobre lo que nos transmitió esta Meli Musri. A todo mundo le quedó claro cuáles son esas adaptaciones epigenéticas, de qué depende. Acuérdense. A ver, Guadalupe. ¿Alguien me quiere aportar? Ahora lo respondo con todo el detalle posible, Guadalupe. Nada más quiero saber si alguien me quiere transmitir un poco qué es lo que entendió, de qué son propiamente las adaptaciones epigenéticas.
Profe, yo lo que entiendo es que los genes se adaptan y como que cambian, digamos. O sea, se cambian para adaptarse al ambiente, sería. Eso lo Sí. entendí yo. Ahora, ¿qué eso va por buen camino, va por muy buen camino, pero ¿qué sería lo que se adapta? O sea, ¿cómo ocurre esa adaptación, Constanza? Ay, A través bueno, de los, a- perdón, a través de los alimentos que ingerimos. Claro, otra vez, ese es uno de los factores que causa esas adaptaciones. Pero ¿qué pasa a nivel genético que ocurre esa adaptación? Antonella dice metilación, esa es una, está perfecto. La metilación es como meterle grupos metilos al DNA, que ¿qué es lo que hacen? ¿Qué harían, qué haría esa metilación, Antonella? Ay, profe, no recuerdo. A ver, Constanza, ¿tú te acuerdas qué harían esas adaptaciones? O sea, lo que tenemos, de hecho, Antonella, son metilación y adenilación, ¿sí? Son esos dos, digamos, esos dos procesos de añadir grupos, ya sea metilos, adenilios, al DNA, que lo que hacen es cambian algo. ¿Qué es lo que cambian? Eso es la parte que me interesa mucho que les quede claro. ¿Qué es lo que cambiaría? los genes. Perdón, la respuesta puede ser. La Pero, expresión del gen. ok, cambian el gen, es decir, generan una mutación, Alejandra. Piénsenlo un poquito. ¿Mutarían a los genes? Y sí, Eh, se bueno, produce una mutación. no generan mutación. Ah, bueno. Ok, No, ju- no es un cambio, profe. claro, lo que cambia es la transcripción de los genes. Justamente la adenilación y la metilación, lo que hacen, y eso lo dijo Meli, que de hecho yo me acuerdo que le pregunté si esa metilación y adenilación ocurría principalmente en una región del genoma que regula la expresión del gen. Acuérdense, aquí hay una parte importante que de hecho creo que no tengo ninguna imagen. Déjenme buscar una imagen en internet para mostrárselos, porque Meli nos lo mostró, pero no me mandó este, la presentación. Profe, perdón, ¿puede ser entonces que sea una transcripción y ahí se produce la modificación? Ahí les voy, porque esta parte es re importante que les quede claro. Déjenme, voy a copiar esta imagen. Denme un segundito. Profe, yo me acuerdo que habló sobre las abejas reina y las obreras, y que en realidad lo que hacía que la oveja reina, cuando le daba le daba la miel a las otras abejas, lo que hacía era inhibir ciertos genes, entonces era como una regulación genética, cuáles se iban a expresar y cuáles no. Sí, ahí les voy a tratar de ser lo más claro y por favor, si algo no les queda claro, pregunten lo que sea, por más, digamos, que piensen que es ignorancia, no importa, o sea, eso realmente la ignorancia es buena porque reconocerlo justamente nos ayuda a aprender. Vean cómo aquí tenemos dos secuencias de ADN, esta y esta, ¿sí? En donde justamente en la de arriba, bueno, me voy a ir a la presentación para señalizar adecuadamente, ¿sí? En esta de arriba tenemos un promotor en donde la secuencia de ADN está toda pegadita. Aquí está abierta porque hay un proceso de reconocimiento de la secuencia por la ARN polimerasa para dar lugar al proceso de transcripción. Aquí empieza la transcripción. De hecho, estas regiones que se llaman regiones promotoras son las que regulan la transcripción del resto del gen. El gen sería lo que está en amarillo, ¿sí? Y lo que está no en amarillo, sino que está en blanco o en verde, son los sitios del promotor, ¿sí? Justamente los fenómenos epigenéticos o la epigenética se refiere a la regulación que ocurre sobre esa región promotora.
¿sí? Entonces se le pegan grupos metilo, como dice Antonella, o grupos adenilo, ¿sí? Justamente a la región promotora, modificando la posibilidad de que la ARNA polimerasa se pegue a esa región, cause que se abra y pueda leer el resto del genoma y transcribir el gen. Solamente hay un pedazo del gen, perdón, del genoma, de la secuencia de DNA, que representa el gen, y esa parte que representa el gen es la que va a ser transcrita y traducida a una proteína. La otra parte es una parte que es reguladora. Entonces, los procesos de regulación epigenética ocurren justamente ahí, en la región reguladora. ¿Sí? Ahí es donde se le pegan los grupos metilo y adenilo, y de hecho, justamente es ese pegado de grupos metilo, grupos adenilo, ¿sí? También son determinantes de cómo va a estar enrollado el gen en las histonas. Y entonces, cuando está enrollado el gen en las histonas, esas partes del genoma que están enrolladas en las histonas no pueden ser leídas, tienen que estar desenrolladas para que puedan ocurrir los procesos de transcripción. Entonces, tenemos la metilación, la adenilación, y esos dos, digamos, procesos están relacionados también con qué tanto está enrollado el gen en las histonas. Pero al final, cuando hablamos de regulación epigenética, no hablamos de mutación, o sea, no hablamos de cambios propiamente en el genoma, sino cambios en la regulación de la transcripción de genes. ¿Sí? Todos los RNAs, Liliana, todos los RNAs que son transcritos, después son madurados, como nos los explicaba Melina, ¿sí? Madurados quitándole las partes que no son las partes que son necesarias para convertirse en una proteína, y una vez que son madurados, eso ya va a ser traducido a proteínas, Liliana, ¿sí? Entonces, está por un lado, déjame ver si hay una imagen que me ayude con eso, ahí voy. Pero esta duda que planteas, Liliana, es importante contestarla. Transcripción y traducción. Ahí voy. Mira, aquí hay. A ver si me ayuda adecuadamente, que espero que sí. Bueno, aquí está. Justamente tenemos aquí la secuencia de ADN que, al ser transcrito, produce un RNA, ¿sí? Este RNA, como nos explicó adecuadamente Melina, aquí no está descrito en la imagen, tiene que madurarse. Y esa maduración fundamentalmente depende de un proceso que se llama, ¿cómo se llama? Splicing o splicing alternativo, que básicamente es quitarle los pedazos de la secuencia que no son relevantes para la proteína o para la secuencia proteica. Entonces, bueno, después del proceso de maduración, este transcrito es leído por la maquinaria de traducción, en donde están involucrados justamente los ribosomas, y aquí sí, en el proceso de traducción, entonces se produce una proteína en donde cada 3 pares de bases representa a un aminoácido. ¿Sí? ¿Queda claro eso, chicos? Justamente lo que está regulando la epigenética es qué va a ser transcrito y, por lo tanto, qué proteínas va a producir la célula. Buenísimo, Liliana. Buenísimo. Entonces déjenme ver qué más hay en las viñetas. Profe, Adelante, Sandra. o sea que sería un proceso selectivo. Claro, es como, claro, imagínate, a ver, qué bueno que usas esa palabra, Sandra, porque básicamente lo que ocurre a nivel de las adaptaciones epigenéticas, ¿sí? Es seleccionar
los genes que cada célula van a estar transcribiendo y por lo tanto las proteínas que van a estar utilizando y que van a ser parte de su función, ¿sí? O qué proteínas van a ser las que van a estar haciendo funcionar a cada una de las células, ¿sí? Entonces tenemos células en el sistema nervioso, por ejemplo, que se diferencian en células dopaminérgicas y que por lo tanto las proteínas que van a producir les van a permitir expresar dopamina, ¿sí? Mientras que las células que van a ser serotoninérgicas van a producir proteínas que les van a permitir expresar serotonina, ¿sí? Y esas dos cosas dependen justamente de cambios epigenéticos, de cambios en el programa que determina qué genes se expresan. Claro, o sea, va a determinar en base a lo que se transcribió. Exactamente. Y Está como bien. bien decías hace rato, Sandra, esas adaptaciones epigenéticas en las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Van a depender de nuestra experiencia, incluso de lo que comemos, ¿sí? Entonces, si nosotros hemos tenido adaptaciones epigenéticas que nos han llevado a modificar, por ejemplo, la cantidad de dopamina o de serotonina que expresan nuestras neuronas, ¿sí? Eso va a generar, digamos, o va a dar lugar justamente a condiciones en las cuales las células van a estar produciendo más o menos dopamina o más o menos serotonina. Pero como son cosas que dependen justamente de la experiencia, la pregunta que yo les quiero hacer y que tiene que ver con algo que dialogábamos con Meli y que también Claudia había hecho algunos comentarios en este sentido, les hago una pregunta. ¿Estos cambios epigenéticos son irreversibles o son reversibles? Reversibles totalmente. Reversibles. Totalmente, porque si bien ocurrieron por la experiencia, también pueden revertirse por nuevas experiencias, ¿sí? Totalmente, Cande, ¿sí? Entonces, claro, está ahí justamente donde está el papel importantísimo del psicólogo. Si el psicólogo es capaz de llevar al paciente a reconocer cómo sus hábitos son los relacionados con esas adaptaciones que los están llevando a hacerse sentir mal, no nada más psicológicamente, sino también fisiológicamente, el poder montar nuevos hábitos que sustituyan a los otros va a tener un impacto no nada más en su psicología, sino en su fisiología. ¿Sí? Por eso es importante ver esto para nosotros como psicólogos, chicos, ¿sí? Luego, digamos, como una parte final de esto que estamos revisando, ¿sí? Sería, y tiene que ver justamente cómo ir renovando la visión que tenemos en biología, cómo esto contribuiría a ver la evolución pensando en la teoría sintética o la teoría de la evolución darwiniana y cómo eventualmente desdeñamos la propuesta de Lamarck. ¿Qué implicaciones tiene la epigenética para lo que sería? Adelante, Sandra. Entonces podríamos pensar que si nos remontamos a la época, la prehistoria, ¿no? Una cosa como yo muchas veces debato acá con mis hijos. La gente, digamos, de la prehistoria y digamos, más adelante, por así decirlo, el sistema alimenticio que tenían en su momento era todo en base a hierbas, a nutrientes de todo tipo, tanto vegetal como animal. ¿Y qué pasa? Los arqueólogos, cuando han encontrado esos esqueletos, se han encontrado que, por ejemplo, tienen toda su dentadura. Entonces, era todo en base a, obviamente, a lo que comían, que los hacían tener toda su dentadura o qué sé yo, no tenían quizás los problemas de osteoporosis que tendremos hoy por hoy en la actualidad. Y todo eso fue en base a lo que uno ha consumido, a lo que se ha venido consumiendo.
Todo, por ejemplo, hoy por hoy, el tema de los envasados, embutidos, la comida chatarra y todo eso, y los malos hábitos, obviamente que a la larga, aparte de hacernos mal, hoy por hoy como persona, va a venir haciendo mal a futuras generaciones también, porque fue todo en base a lo que uno ha estado consumiendo a lo largo de la vida. Cosa muy diferente lo que ha sido en la prehistoria, vuelvo a repetir, que todos se han basado en jugos de frutas, vegetales, granos, semillas, y obviamente inclusive hasta, digamos, la edad promedio que tenían, que eran longevos. Cuando empezaron en la Edad Media quizás, o corríjanme si me equivoco, chicos y profe, que empezaron con el tema de la fermentación y empezaron a hacer, entre comillas, experimentos con las cosas, empezaron a involucrar otros ingredientes que eso alteraba, digamos, el balance, como veníamos hablando, de todo lo bueno que venía haciendo, entonces ahí empezaron digamos, a provocar un desbalance y hasta llegar al día de hoy, que por eso tantas enfermedades, tantas cosas, porque hoy uno consume digamos, un medicamento recetado por un médico y está bien, te arregla por un lado la cosa, tu problema, pero a la larga te produce un desbalance en otras. Sí. Digamos, el punto de inflexión, el punto de inflexión que hubo en la humanidad, Sandra, fue, es lo que se transmite en la literatura, fue la aparición de la agricultura principalmente. Y efectivamente, digamos, antes de la aparición de la agricultura, teníamos que adaptarnos a lo que encontrábamos de forma sedentaria, ¿sí? Pero de forma nómada, perdón, de forma que nos movíamos, andábamos buscando alimentos por diferentes lugares, pero eso causaba varias cosas. El que tuviéramos periodos de disponibilidad y periodos de no disponibilidad de alimentos, que como lo veíamos, eso tiene más que ver, creo que con la clase 11 si no mal recuerdo, ¿sí? En donde justamente veíamos que estos ciclos de presencia y ausencia de alimentos permitía que el cuerpo entrara en procesos de reparación dependiendo de la autofagia, ¿sí? Mientras que, digamos, una de las cosas a lo que se le atribuye, Sandra, la principal responsabilidad de cómo cambió nuestro cuerpo, tú dices, hablas de los huesos que justamente les presenté algunas imágenes de cómo cambió la densidad ósea entre antes, cuando éramos cazadores recolectores, y después que nos volvimos agricultores, que justamente la densidad ósea bajó muchísimo y empezaron a aparecer un montón de, sí, de enfermedades infecciosas, como bien decías, el tema de caries en los dientes, etcétera. Fue justamente con la aparición de la agricultura principalmente, Sandra. Pero esto lo que en principio cambió fue la disponibilidad de alimentos. Ya lo vamos a volver a retomar, pero está bien. Ahora, el tema es que sí, en los últimos años, a partir de hace 13,000 años que empezó la agricultura, a los últimos 2,000 años que empezamos a devastar los ecosistemas, por diferentes razones, pues, ¿no? Por empezarnos a acostumbrar a consumir ciertos alimentos, y buscar otros, que de hecho, por ejemplo, la razón por la que los europeos llegaron aquí a América es porque se empezaron a acostumbrar a consumir alimentos que tenían mucho más valor hedónico, eran más palatables, cuando se les añadían, por ejemplo, especias, ¿sí? Que provenían de Oriente. Todo eso es lo que movilizó la exploración y la conquista eventualmente, ¿no? Pero bueno, es como lo que ha movido la humanidad, Sandra, ¿sí? Claro, sí, tal cual. Pero bueno, eso, digamos, no nos queda muy claro cuál ha sido el efecto en la salud, pero nos queda claro que en los últimos años, ¿sí? Al menos en los últimos, sí, 200, 300 años desde la Revolución Industrial, eso ha causado alteraciones en la salud que vienen más relacionados con las alteraciones ecosistémicas, ¿no? Entonces, por ahí empieza a aparecer mucho las enfermedades no transmisibles, que al parecer
no era algo común antes de la revolución industrial, que eso habrá que revisar la literatura, no sé qué tanta evidencia tengamos de eso. Pero bueno, Pero, profe, todo comenzó, digamos, en cuando el ser humano empezó a hacer, como dirían, como no digo, no es la palabra experimentos raros, pero añadirles, o sea, todo lo que es conservante, los que son esas gelatinas que son, digamos que sí, conservantes en realidad, y todos esos procesos químicos, a eso voy. Que todo el problema empezó cuando el ser humano empezó a hacer el tema de los procesos químicos en los alimentos que encontramos a diario. Más allá, sí, que si una papa no es la misma papa que, por ejemplo, ¿no? El papa o tomate que se cosecha acá que la que se cosecha en Alemania, ¿no? Obviamente. Y sacando de lado todas las, o sea, las infecciones que tiene la planta en sí, a nivel, digamos, biológico normal, sacando de lado eso, pero para mí todo vino de que el ser humano empezó a desbalancear de todo el tema y poniendo todo el tema de agroquímico y todas esas cosas. sí, los agroquímicos ya son bastante más modernos, pero sí, efectivamente, digamos, hemos venido progresivamente creando desbalance ecosistémico, pero también en nuestra salud. Es como si estuvieran relacionados el desbalance que causamos en el ambiente con el desbalance que causamos en nuestra salud Y sí, fisiológica, ¿no? Este, y eso viene ocurriendo, sí, progresivamente desde la aparición de la agricultura hasta ahora, ¿no? Como que se han ido añadiendo un montón de elementos que hoy en día hace que, digamos que el principal problema de salud humana en la actualidad son las enfermedades crónicas no transmisibles, que tienen que ver justamente con un problema más multifactorial, esa es la palabra más adecuada. Son un montón de cosas, Andrea. Por eso, sí, de sí, hecho, seguro, todo obvio. lo que Es muy, dices tiene mucho sentido, pero son un montón de cosas, Sandra, ¿sí? sí, No hay que hilar puedo. muy finito para poder sacar una conclusión. Claro, claro, pero también eso que dices me hace, digamos, pensar en que es importante reiterar lo importante que es mantener una visión holística o integradora o integrativa, como le quieran llamar, porque la única manera de realmente atender los problemas es atendiendo los múltiples factores que están incidiendo sobre el desarrollo de enfermedades crónicas, que acuérdense que una de las cosas que hemos visto aquí en el taller es que están completamente relacionadas con las enfermedades mentales, la depresión, la ansiedad, Ujú, el estrés, ¿sí? totalmente. Absolutamente están relacionadas. Entonces, bueno, este, déjenme ver qué era lo que quedaba aquí. Este, claro, lo último que, digamos, que les estaba preguntando tenía que ver con esto que yo puse en las viñetas, que es sobre epigenética y lamarquismo. Y lo que pasa es que el simple hecho de que sepamos que los genes se pueden modificar en términos de su transcripción y que esa modificación de la transcripción de genes puede legarse a las siguientes generaciones, ¿sí? Nos habla de que debemos, al menos en biología evolutiva, reconsiderar lo que planteó originalmente Lamarck, y es que a lo largo de nuestra vida nosotros nos vamos adaptando de acuerdo a la experiencia. Y esa era esta noción de que las jirafas se adaptan al medio modificando justamente los genes para tener cuellos más largos, que era lo que planteaba Lamarck. Básicamente la idea es no podemos desdeñar a Lamarck hoy en día, ya que conocemos la epigenética. A pesar de que hace algunos años lo desdeñamos el planteamiento porque teníamos las nociones que nos planteó Darwin. Eso no significa que Darwin esté en completo error, significa que no nada más la selección natural opera, sino que también operan las adaptaciones epigenéticas como una manera de responder ante los cambios ambientales, cambiando nuestra biología. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo aquí. El lunes seguimos con el repaso, si les parece, y seguiríamos con las viñetas de la clase 9 y espero que lleguemos a la 11, que ya no son muchas. Creo que esta era de las más largas, de la
8 y las 7. Entonces, les invito a que vean las viñetas de la clase 9. Ay, que la clase 9 está colgada, pero bueno, lo vamos a ver el lunes. ¿El lunes les parece que nos veamos a las 10? Sí, profe. Dale, buenísimo, buenísimo. Gracias, Bueno, profe, qué bueno. no, de nada, de nada, de nada. Aquí lo importante es que aprendan, ¿sí? Y entonces estudien las viñetas, y déjenme saber, si necesitan algo más, me pueden escribir por el ABP o al grupo de WhatsApp que me informan las chicas, ¿va? Ya quedó difónico, así que vaya a descansar. Ya quedé difónico. Está bueno, chicos. Estimule Bueno. su grupo metilo. Dale, chicos. Bueno, nos vemos el lunes, ¿va? Buen fin. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Dale, chao, chicos.